La nieve había comenzado a caer de nuevo, lenta y silenciosamente, como si los cielos mismos quisieran enterrar la dureza del mundo bajo un edredón blanco. La pradera se extendía en silencio, una sábana interminable interrumpida solo por el resplandor de las linternas que salían de grandes manos apoyadas en la madera marcada por años de trabajo. Sus botas aún estaban cubiertas de escarcha por el trabajo del día, pero no tenía energías para limpiarlas. El invierno siempre oprimía a uno, pero esa noche oprimía aún más, pues sentía el peso de una soledad que no podía nombrar ni deshacer. Se había acostumbrado al silencio, al crujido de la casa y al suave gemido del viento entre las vigas, pero había en él un vacío un poco peor que el frío. Era casi la hora en que los hombres ceden al cansancio, cuando la vista se nubla a la luz de la lámpara, cuando de repente se oyó un sonido que no había oído en años. Un golpe suave, incierto, pero desesperado. 3 golpes rápidos, una pausa, luego 2 más. Levantó la cabeza, frunciendo el ceño. Pocos acudían a su cabaña en invierno, y menos aún al anochecer. Se puso de pie, con la silla crujiendo contra el suelo, y se dirigió hacia la puerta con la cautela de quien ha vivido demasiado tiempo en una tierra donde nadie sabe qué hay al otro lado del umbral. Al abrir la pesada puerta, la nieve se arremolinó hacia adentro, afilada y punzante. Pero aún más nítida fue la visión que vio. Una niña pequeña, de no más de 7 años, estaba en el escalón. Su rostro, pálido como la luz de la luna, estaba surcado de lágrimas que se habían congelado en su piel. Llevaba un vestido fino, apenas suficiente para protegerse de un suave viento otoñal, y mucho menos de una temprana tormenta invernal. Su cabello oscuro se pegaba húmedo a sus mejillas, y en sus ojos ardía algo más fuerte que el miedo, un fuego urgente y suplicante que le cortó la respiración a Thomas. Levantó sus pequeñas manos, apretadas con fuerza, como rezando para que no la rechazara. «Están golpeando a mi mamá», dijo, con las palabras saliendo atropelladamente, sin esperar permiso, sin suavizarse con la cortesía. Su voz estaba áspera por el miedo y entrecortada por el frío. 4, siendo chino. «Por favor, señor. Por favor, venga». Thomas no respondió de inmediato. La nieve se arremolinaba entre ellos, la niña temblando, su pequeño pecho jadeando. Podía sentir los ecos de las voces de su familia en su mente. El tono áspero de John, el frío desdén de Margaret. «Esta no es tu lucha. No traigas problemas a casa». Pero la visión de la niña no lo dejaba quieto. Un hombre adulto podía ser ignorado, un mendigo errante dejado de lado, pero no una niña llamando a su puerta en invierno con escarcha adherida a las pestañas. «¿Dónde?», preguntó por fin, en voz baja y firme. La chica señaló con mano temblorosa hacia el extremo más alejado del pueblo, más allá de la línea de álamos desnudos, donde los faroles parpadeaban a lo lejos. Podía ver el resplandor tenue a través de la nieve, la luz del fuego moviéndose de forma incorrecta, demasiado brillante para una simple chimenea. Hombres reunidos. La vieja enfermedad de la crueldad. «Quédate aquí», le dijo. Se inclinó, la envolvió en el grueso abrigo que colgaba junto a la puerta, y sin decir una palabra más, bajó el rifle de su lugar sobre la chimenea. La niña intentó agarrarle la mano, pero él le soltó los dedos con suavidad y se adentró en la tormenta. La puerta se cerró tras él, la niña engullida por el resplandor del fuego, y Thomas se adentró en la noche con la nieve que le picaba la barba. La caminata no fue larga, pero en la oscuridad invernal se extendía como una milla de juicio. Al acercarse a los álamos, le llegaron voces, risas crueles cortando el viento. A través de los árboles vio la silueta de 5 o 6 hombres, habitantes del pueblo a los que conocía de vista, con los rostros borrosos por la nieve que se arremolinaba.
En el centro, sobre el suelo helado, una mujer estaba arrodillada. Tenía las muñecas atadas con una cuerda tosca, el cabello negro como el ala de un cuervo, enmarañado por el hielo. Tenía la cabeza inclinada, y cada vez que intentaba levantarse, uno de los hombres la derribaba con una bota, profiriendo palabras burlonas que Thomas apenas podía oír, pero que conocía de sobra. Palabras que la escupían por la forma de sus ojos, el sonido de su lengua, por el mero hecho de existir. Una extranjera, la llamaban. Una maldición para la gente decente. No la veían como una mujer, solo como otra. Algo frío y feroz se apoderó del pecho de Thomas. Bajó de entre los árboles. Su voz, cuando salió, fue serena como el hierro al golpear. «Basta». Los hombres se giraron, con la risa entrecortada. Primero vieron su tamaño. Hombros anchos, casi una cabeza más alto que la mayoría, con el rifle firme en su mano. Luego vieron sus ojos, claros e impasibles, y su coraje flaqueó. Aún así, un hombre, Elias Hardy, bocazas y siempre ansioso por atraer a la multitud, escupió en la nieve y le gritó a Thomas que se ocupara de sus propios asuntos. «Esta mujer no pertenece aquí», se burló. «Es una porquería. Le estamos dando lo que se merece». Thomas no levantó el rifle, pero tampoco lo bajó. Su voz, profunda y pausada, se oyó a través de la nieve. «Está bajo mi techo, está bajo mi cuidado. Eso la impulsa a protegerla». Retrocede. Hubo un momento en que la tormenta pareció contener la respiración. Los hombres se miraron, inmutándose. Eran lo suficientemente valientes al enfrentarse a una mujer atada y golpeada. Pero otra cosa completamente distinta era enfrentarse a Thomas Callaghan, cuando el fuego ardía en sus ojos. Lentamente, murmurando maldiciones, retrocedieron, arrastrando a Elias con ellos mientras protestaba. El círculo se rompió. Thomas avanzó, se agachó y con cuidado desató la cuerda. Las muñecas de la mujer estaban en carne viva. Sus dedos temblaban por el frío y la pérdida de sangre. Al principio no lo miró. Su cabello caía como una cortina. Solo cuando él susurró en voz baja: «Estás a salvo ahora». Levantó la mirada. Eran pozos oscuros, cansados, llenos de dolor, pero bajo el dolor brillaba una luz inesperada. Una dignidad serena e inquebrantable. La levantó en brazos. Su cuerpo, ligero como la escarcha, respiraba con dificultad. Ella no se resistió. No habló, pero su mirada se posó en él como si intentara determinar qué clase de hombre se atrevería a enfrentarse a su propia familia por ella. Tras él, la multitud murmuraba, pero nadie se atrevió a detenerlo mientras la llevaba en la noche. La nieve se acentuó, cubriendo sus huellas, cubriendo la vergüenza de los hombres que habían alzado la mano contra los indefensos. Al llegar de nuevo a su cabaña, la niña corrió hacia la puerta. Su grito atravesó la tormenta. «¡Mamá!». Tomó la mano de su madre, la aferró, apretó su carita contra ella con un sollozo. Thomas los llevó adentro, cerrando la puerta con firmeza. La recostó con cuidado sobre la cama acolchada. El resplandor del fuego se extendía sobre sus moretones. Su respiración era entrecortada, pero ahora más firme. La chica la abrazó con fuerza, negándose a soltarla. Thomas avivó el fuego, puso agua a hervir y trajo la vieja lata de ungüento que su madre usaba para cada herida que la vida infligía. Al girarse, vio a la mujer observándolo a través de la bruma de dolor. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero no emitió ningún sonido. Fue la niña quien dio el nombre. «Mamá se llama Lien Hua. Mi nombre es Mei Lin». Thomas inclinó la cabeza como si hubieran hecho un pacto silencioso. No sonrió, pero algo en sus ojos se suavizó. Se arrodilló junto a la chimenea, manos firmes mientras se preparaba para curar las heridas.
La tormenta sacudió las contraventanas, pero adentro, el mundo se reducía a la luz del fuego. La respiración trabajosa de la madre y el agarre feroz del niño. Mientras trabajaba, le impactó lo rápido que puede cambiar la vida de un hombre. Había abierto la puerta al silencio y ahora se mantenía mientras cepillaba la tierra de Lien Hoa por encima de los hombros de la mujer. Y afuera, a través del siseo de la nieve de las paredes de la cabaña, llegaba el débil eco de voces lejanas. Hombres que no habían olvidado lo que había hecho y que no lo dejarían sin respuesta. La cabaña se había calentado poco a poco, aunque la tormenta de afuera seguía lanzando nieve contra las contraventanas con furia constante. Dentro, el fuego pintaba las paredes con una luz inquieta, sombras moviéndose como viejos fantasmas sobre la madera. La tormenta de afuera seguía lanzando nieve contra las contraventanas con furia constante. Dentro, el fuego pintaba las paredes con una luz inquieta, sombras que se movían como viejos fantasmas sobre la madera y la piedra. Thomas se inclinó junto a la cama, con una mano grande y sorprendentemente cuidadosa, mientras lavaba los moretones que oscurecían el rostro y los brazos de Lien Hua. Trabajaba con un ritmo tranquilo, sumergiendo el paño en agua tibia y escurriéndolo con lenta precisión, como si la reverencia misma lo guiara. El aire olía a resina de pino del fuego, penetrante y dulce, mezclado con un ligero toque a sangre y tierra que él limpió de sus heridas. Lien Hua yacía inmóvil, con los ojos entrecerrados, su respiración superficial pero estable bajo su cuidado. De vez en cuando, su cuerpo se estremecía al tacto del agua fría, pero no se apartó. Mei Lin permaneció apretada contra el costado de su madre. Su pequeña mano se cerraba firmemente alrededor de unos dedos que temblaban de agotamiento. Los ojos de la niña no se apartaban de Thomas, observándolo como si sopesara cada movimiento, comprobando si hacía tiempo que estaba acostumbrado a ser observado con cautela, incluso por sus propios parientes. Su tamaño siempre había conllevado una sombra de amenaza. Sin embargo, esta noche, bajo el escrutinio de los ojos de un niño, sintió un peso completamente diferente en la sien de Lien Hua, y murmuró algo en voz baja, no palabras destinadas a ser escuchadas, sino el tipo del sonido que hace un hombre para estabilizar sus manos. Cuando por fin la suciedad más profunda se lavó, le untó el ungüento en las muñecas, donde la cuerda la había cortado. El aroma a hierbas se elevó, amargo y familiar, un recuerdo del tranquilo cuidado de su madre de antaño. Le ató las muñecas con tiras de lino suave, arrancadas del viejo baúl, donde el pasado de su familia yacía doblado y olvidado. Ataba cada nudo con la misma firmeza que al montar una silla de montar, aunque sus dedos se demoraban más, asegurándose de que la venda no apretara ni aflojara demasiado. Los ojos de Lien Hua se abrieron de golpe, oscuros y brillantes, y por un instante se encontraron con los suyos. Vio en ellos no exactamente gratitud, sino algo más tranquilo, un reconocimiento de que la habían visto. Entreabrió los labios como para hablar, pero el esfuerzo se transformó en una tos. Mei Lin le acarició el brazo rápidamente, susurrando en un idioma que Thomas no entendía, palabras suaves y fluidas como el agua. La respiración de la madre se calmó, aunque sus ojos volvieron a cerrarse por la fatiga. Thomas se puso de pie, dejando la palangana a un lado, y se volvió hacia la chimenea. Revolvió la olla que colgaba sobre el fuego. Caldo sencillo, nada más, pero caliente y abundante. Sirvió un poco en una taza de hojalata y la llevó a la cama, arrodillándose de nuevo. Lien Hua se removió, separando ligeramente los labios. Thomas la levantó con cuidado, sujetándole la cabeza con la palma de la mano,
e inclinó la taza para que el líquido tibio le tocara la boca. Bebió a pequeños sorbos, con la garganta temblorosa, y tras unos tragos, apartó la mirada. Eso fue suficiente. Él dejó la taza, la recostó contra la almohada y por primera vez se permitió respirar con más profundidad. Había hecho lo que podía por ahora. Su recuperación llevaría tiempo, quizá más de lo que el invierno le permitiría, pero estaba viva, y eso era más de lo que esos hombres pretendían. Cuando volvió a mirar a Mei Lin, vio que los hombros de la niña se relajaban, apenas. Su mirada se suavizó, aunque su mano seguía firmemente agarrada a la de su madre. Susurró, «Gracias». Las palabras ásperas por el esfuerzo de un idioma que no era el suyo. Thomas inclinó la cabeza, aceptándola sin responder. Las palabras se sentían torpes, innecesarias en ese momento. Volvió a la chimenea, se agachó y echó otro leño al fuego. Las chispas saltaron hacia arriba, iluminando la penumbra con breves destellos. Se sentó en el suelo un rato, con los codos apoyados en las rodillas, observando el baile de las llamas. Sus pensamientos eran pesados. Sabía lo que le depararía el mañana. La noticia de lo que había hecho ya se estaría extendiendo por el pueblo. Los hombres lo llamarían necio. Las mujeres murmurarían que había deshonrado su sangre. Y sus propios parientes, John con su lengua afilada y Margaret con sus ojos fríos, con su lengua afilada, y Margaret con sus ojos fríos, no le perdonarían por poner a una forastera bajo su techo, y mucho menos a una mujer china. Sin embargo, al mirar hacia la cama, a la mujer que respiraba suavemente bajo la colcha, a la niña que se aferraba a su mano como si la anclara a este mundo, Thomas sintió que la certeza se afianzaba más. Que hablen, que se burlen. Había vivido demasiado tiempo a la sombra del juicio, y éste nunca había llenado su vacío interior. Esta noche, en el silencio de su cabaña, con dos desconocidos bajo su techo, sintió, por primera vez en años, que sus decisiones importaban. Las horas transcurrieron en silencio. Dormitó ligeramente en la silla, despertándose con cada suspiro o movimiento de la cama. Al amanecer, la tormenta había amainado. La nieve, espesa e ininterrumpida, cubría la pradera. El mundo, silencioso y limpio. Thomas salió, con el aliento impregnando el aire gélido, y recogió leña del cobertizo. Cada crujido de las tablas, cada crujido de sus botas en la nieve, transmitía una extraña claridad. Sabía que pronto las miradas se volverían hacia él, que los problemas volverían a su puerta. Al regresar, la cabaña olía a calor y caldo, aunque el silencio de las dos figuras en su cama seguía siendo denso. Colocó la leña junto a la chimenea, avivó el fuego y se dedicó a sus quehaceres como si el ritmo de su día no se hubiera alterado. Sin embargo, cada movimiento que hacía estaba marcado por la conciencia de que su cabaña ya no estaba vacía. A media mañana, el sonido de los cascos de los caballos rompió el silencio. Thomas se enderezó, secándose las manos en los pantalones, y se acercó a la ventana. Vio a dos jinetes acercándose entre la nieve, su hermano John al frente, con los hombros encorvados y la mandíbula apretada, y detrás de él, Margaret, con su postura rígida y orgullosa incluso en la silla. Los problemas habían llegado a tiempo, como él sabía que ocurrirían. Abrió la puerta antes de que pudieran llamar, de pie en el marco. John frenó con fuerza, mirándolo fijamente. «Oí que trajiste problemas a casa, hermano. Oí que los arrastraste por todo el pueblo hasta tu cama». La mirada de Margaret pasó rápidamente de él hacia el interior en penumbra, aunque aún no dijo nada. La voz de Thomas era firme. «Hice lo correcto». John escupió en la nieve. «Lo correcto es mantenernos en lo nuestro. ¿Crees que la gente lo perdonará? ¿Crees que el nombre de papá no se verá arrastrado por el barro porque no te importa tu lugar?
La voz de Margaret era más fría, más cortante. Thomas, cualquier acto de bondad que creas estar haciendo te costará todo. Tierras, herencia, respeto. ¿Estás dispuesta a tirarlo todo por una extraña que no pertenece aquí? Dentro de la cabaña, Mei Lin se había acercado a su madre, ambas escuchando, ambas tensas. Thomas sintió su presencia como un peso sobre sus hombros. No miró atrás, pero su voz resonó en la habitación. Ahora ella pertenece aquí. John maldijo, desmontando de su caballo, sus botas crujiendo contra la nieve. Te has ablandado, insensato. Nos arrastrarás a todos a la ruina. Thomas dio un paso adelante, llenando el umbral con su altura. Si la ruina llega, llega a mí, no a ti. Los dos hermanos lo miraron fijamente, con el rostro endurecido por el frío. Durante un largo instante, solo el viento se movió entre ellos. Entonces, los labios de Margaret se tensaron. Sus ojos se entrecerraron con algo parecido a la tristeza, aunque estaba envuelta en un orgullo demasiado denso para doblegarse. Muy bien. Has elegido tu camino. No esperes que lo recorramos contigo. Giró su caballo, John montó entre maldiciones, y juntos cabalgaron de vuelta al pueblo. La nieve se cerró tras ellos. El silencio volvió a ser pesado. Thomas cerró la puerta y se apoyó en ella un instante. Su pecho subía y bajaba con el peso de lo sucedido, aunque aún marcado por el dolor. Ella había visto lo suficiente para comprender, tal vez, que él había elegido su destino junto con el suyo. Sus labios se separaron. Su voz era débil, pero segura. ¿Por qué? Thomas hizo una pausa, mirándola a los ojos. Su respuesta no fue una explicación, sino una verdad simple y firme. Porque nadie debería estar solo en la nieve. El fuego crepitó entre ellos, y en el silencio que siguió, algo cambió. No era confianza todavía, ni seguridad completa, sino el comienzo de ambas. Afuera, el cielo gris y pesado presagiaba más tormentas, y desde la lejanía llegaba el tenue eco de voces, habitantes del pueblo que contaban la historia, haciéndola más nítida con cada relato, dando forma a una amenaza que pronto volvería a su cabaña, con más fuerza que la de sus parientes. La nieve se acumulaba con más fuerza cada día, amontonándose contra las cercas y engullendo los senderos, hasta que la pradera parecía extenderse en una blanca eternidad. La cabaña se alzaba como un corazón oscuro contra ella, con el humo saliendo de la chimenea en finas y frágiles hebras que se disolvían en cielos grises. Dentro, el fuego mantenía su constante vigilia, calentando 3 vidas que habían comenzado a unirse de forma silenciosa, casi invisible. Thomas se había acostumbrado al sonido de 2 respiraciones más suaves bajo su techo. La voz rápida y aguda de Mei Lin llenaba de silencio los espacios antes vacíos, y las palabras mesuradas y cuidadosas de Lien Hua se extendían por la quietud como el tenue tintineo de un cristal. Cada día, Thomas traía leña, agua o comida de los cobertizos y dependencias, y cada día encontraba sus manos movidas para remendar o limpiar, pequeños gestos que creaban un sentido de pertenencia sin una sola declaración. Al principio, se mantuvo cautelosa, con la mirada baja, sus pasos ligeros, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Pero poco a poco, al ritmo de los días envueltos en nieve, empezó a mirarlo a los ojos cuando él hablaba. Una vez que regresó del granero, la encontró sentada a la mesa, remendando su camisa de trabajo rota con puntadas uniformes, con la cabeza gacha, pero las manos firmes. No le había pedido permiso, pero la visión despertó algo en su interior. Un dolor que parecía a la vez nuevo y antiguo. No dijo nada. Solo colocó un bloque de leña fresca junto a la chimenea, pero al girarse, captó la leve curva de sus labios. No era una sonrisa, todavía no, sino la sombra de una. Mei Lin también se movió.
La primera noche se aferró con fuerza a su madre, reacia a separarse de su lado. Pero ahora a veces se acercaba más a Thomas, sobre todo cuando leía en voz alta el destrozado libro de salmos y poemas que su madre había apreciado antaño. Su voz profunda se oía a la luz de la lámpara, y aunque las palabras no eran historias, ella comprendió plenamente. Escuchó con los ojos abiertos, como si el ritmo mismo la tranquilizara. Una noche, mientras la nieve silbaba contra las ventanas, apoyó la cabeza en su rodilla mientras él leía, y aunque no dijo nada, el gesto impactó a Thomas más profundamente que cualquier palabra de confianza. Sin embargo, la paz no se extendió más allá de las paredes de la cabaña. Cada viaje al pueblo conllevaba el peso de miradas y susurros. Los hombres del puesto comercial se apartaban con risas burlonas, sus palabras lo suficientemente altas como para que él las oyera. ¿Inmundicia china bajo tu techo, Callahan? ¡Qué vergüenza! Las mujeres giraban la cara, susurrándose al oído con miradas de lástima y desprecio. Sus parientes, al pasar junto a él, no lo saludaron. La mirada de John era venenosa, y el silencio de Margaret era más agudo que un insulto. Thomas lo soportó con la misma firmeza que ante las tormentas, pero sentía que la tensión se intensificaba cada día. No le contó a Lien Hua lo peor que había oído, aunque ella parecía saberlo. Hubo momentos en que miraba hacia la puerta, como si esperara que se abriera de golpe con una acusación. Sus manos temblaron una vez mientras amasaba pan, y cuando él le preguntó si tenía frío, ella negó con la cabeza. No era el frío lo que la hacía temblar, sino el recuerdo de botas, puños y voces que la llamaban inhumana. Aún así, hubo momentos de frágil gracia. Una mañana en que el cielo se despejó de un azul pálido y la nieve relucía como fragmentos de vidrio, Thomas regresó de cortar leña y encontró a Mei Lin fuera de la cabaña, abrigada con un abrigo demasiado grande. Se reía mientras intentaba construir un muñeco de nieve torcido, con las manitas rojas de frío. Lien Hua estaba cerca, con una colcha sobre los hombros y su cabello oscuro reflejando la luz. Levantó la vista al ver a Thomas acercarse, y sus miradas se cruzaron a través del brillo de la nieve. Por un instante, pareció que el juicio del mundo se desvanecía. Por un instante, solo fue un hombre observando a la mujer que había comenzado a reclamar espacio en su silencio, y un niño que ya había conquistado su corazón sin pedírselo. Pero la tormenta que se avecinaba en el pueblo no podía ser contenida ni por risas ni por la luz del fuego. El rumor se extendió más rápido que la nieve derretida. En la taberna, los hombres murmuraban que Thomas Callahan había traicionado a los suyos, permitiendo que una extranjera oscureciera el legado de su padre. Algunos escupían que ella debía haberlo hechizado, otros que había perdido la cabeza. Las amenazas se volvieron más audaces, una advertencia tan clara como las palabras. Fue Margaret quien llegó primero a advertirle. Una noche, se quedó en el umbral de la cabaña, abrigada contra el viento, con el rostro pálido a la luz del fuego. No entró. Su voz era cortante, casi suplicante bajo el orgullo. Thomas, quieren expulsarla. Si la retienes aquí, no se detendrán ante las palabras. Lo perderás todo. Thomas la miró a los ojos, firme como siempre. No puedo echarlos a la nieve. Margaret apretó los labios. Miró más allá de él, hacia la borrosa figura de Lien Hua, sentada junto al fuego, con Mei Lin acurrucada en su regazo. Un destello de algo cruzó su rostro. Lástima, quizás, o envidia, pero lo disimuló rápidamente. «Que Dios te ayude», susurró, «porque nadie más lo hará». Se dio la vuelta y desapareció, su figura engullida por la nieve. Thomas cerró la puerta y se quedó en silencio,
sintiendo el peso de sus palabras como escarcha en su pecho. Dentro, la mirada de Lien Hua se posó en él. Se levantó lentamente, se acercó a la mesa y con las manos aún ligeramente temblorosas, le puso un tazón de caldo. Su voz era tranquila, vacilante, como si cada palabra tuviera peso. «Pierdes, mucho por nuestra culpa». Thomas la miró. La luz del fuego le marcaba líneas de fuerza y cansancio en el rostro. Negó con la cabeza. «Perdí mucho antes de que llegaras». Ella le sostuvo la mirada un buen rato, y luego bajó la vista. Sin embargo, al apartar la vista, vio que sus hombros se enderezaban, como si una carga se hubiera aliviado lo suficiente como para dejarla respirar. El invierno se hizo más intenso. Las noches se alargaron. Y con ellas, Thomas sintió que la tensión crecía como una segunda tormenta fuera de los muros. Los hombres ya no solo susurraban, planeaban. Los vio reunidos en las sombras cerca del comercio. Sus voces eran bajas, pero sus miradas penetrantes. Sabía que llegaría el día en que ya no se conformarían con el desprecio. Una noche, mientras remendaba aperos junto al fuego, Mei Lin se acurrucó con sus pequeñas manos alrededor de su brazo. «Tío», susurró, la palabra «tímido», una prueba. Sintió una opresión en el pecho al oírlo. Dejó a un lado la correa de cuero y bajó la mirada hacia sus grandes ojos oscuros. Lo repitió, esta vez con más firmeza, como para sellarlo como verdad. «Tío». Entonces sonrió, una sonrisa sincera y radiante que atravesó la penumbra de la habitación y desgarró algo dentro de él. Lien Hua observaba desde el otro lado de la chimenea. Su expresión era indescifrable, una mezcla de tristeza y ternura, pero sus ojos se posaron en Thomas más tiempo que antes. No impidió que su hija pronunciara la palabra. Solo acarició el cabello de Mei Lin y susurró algo suave en su lengua, una palabra que Thomas desconocía, pero que comprendió con su calidez. Los días siguientes transcurrieron al ritmo de la espera, esperando a que amainara la tormenta de afuera, esperando el golpe o el grito en la puerta. Cada noche, Thomas revisaba el rifle, ponía leña junto a la chimenea y se sentaba cerca de la puerta como si estuviera preparado. Cada mañana, Lien Hua se levantaba a cocinar, con la mano más fuerte ahora, y su voz regresaba en suaves murmullos que llenaban la cabaña de una frágil esperanza. La cabaña se había convertido en un hogar, aunque el mundo exterior afilaba sus cuchillos. Entonces llegó el día en que los cascos retumbaban más cerca que antes. Thomas levantó la vista del granero y vio a un grupo de hombres cabalgando junto a la cresta, con el rostro endurecido y una risa áspera en sus voces. Disminuyeron la marcha al verlo, y uno escupió en la nieve antes de espolear a su caballo. Aún no era una confrontación, pero era una advertencia clara, escrita en la tierra helada. Esa noche, el fuego ardía con más fuerza, pero el calor no podía disipar la pesadez del aire. Lien Hua estaba sentada junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad, con el rostro entre el miedo y la determinación. Thomas se acercó a ella. El silencio entre ellos era denso. Finalmente, ella habló, con voz firme pero suave. «Si nos vamos, tal vez la paz te alcance». Thomas apretó la mandíbula. Su mirada permaneció fija en la tormenta del exterior, pero sus palabras eran solo para ella. La paz no significa nada si se compra con cobardía. Ella se giró hacia él, con los ojos abiertos, inquisitivos. En sus oscuras profundidades, él vio el reflejo del fuego y algo más, algo que crecía entre ellos, tácito pero vivo. La tormenta sacudió las paredes de la cabaña como un eco de sus palabras, como recordándoles a ambos que las decisiones tienen un precio. Y más allá de esa tormenta,
En el corazón del pueblo, las voces se reunían, las antorchas se preparaban, la ira se alimentaba como yesca en un fuego creciente que pronto se abriría paso hasta su puerta. La tormenta estalló al anochecer, no desde el cielo sino desde la tierra, y trajo consigo el crujido de botas sobre el suelo helado y el agudo silbido de voces humanas que se extendía en la oscuridad. El viento de la pradera había amainado, pero el aire parecía vivo, conteniendo la respiración mientras las antorchas brillaban contra la nieve. Desde la ventana de la cabaña, Thomas los vio acercarse, con las linternas balanceándose, las sombras extendiéndose sobre los montículos, una multitud de rostros endurecidos por el desprecio y alimentados por el amargo calor del prejuicio. El resplandor del fuego tiñó la nieve de carmesí, y por un instante pareció como si todo el horizonte se hubiera incendiado. Dentro, el aire se densificó de miedo. Lien Hua permanecía rígida junto a la chimenea, con Mei Lin aferrándose con fuerza a su manga, con los ojos abiertos y fijos en la puerta. La niña había vuelto a temblar, aunque esta vez no lloró. Se limitó a apretarse más contra su madre, su pequeño cuerpo tenso por el terror, como un arco tensado. El rostro de Lien Hua estaba pálido pero sereno, aunque respiraba entrecortadamente y abría y cerraba las manos como si estuviera dispuesta a proteger a su hija con nada más que su propia carne. Thomas estaba de pie junto a la mesa, con los hombros erguidos y la mandíbula tallada en piedra. Había esperado esta noche. La había esperado. La había sentido acercarse con cada susurro y mirada en el pueblo, con cada advertencia transmitida por las voces de Qin. Ahora había llegado, antorchas en su puerta, hombres que no se dejarían amedrentar por el silencio. Se acercó al rifle apoyado en la pared, aferrándose a la culata con serena inevitabilidad. Sin embargo, al levantarlo, su mirada se suavizó al encontrarse con los rostros junto al fuego. «Quédate aquí», dijo en voz baja, pero firme, una promesa más que una orden. Los ojos de la niña brillaron en la tenue luz, y los labios de Lien Hua se separaron como para protestar, pero no pronunció palabra. Algo en su rostro la silenció, algo que cargaba con el peso del desafío y la rendición, la mirada de un hombre que había elegido su postura mucho antes de la llegada del enemigo. Los golpes en la puerta fueron fuertes y repentinos. El marco se sacudía. Se oían voces, agudas y llenas de odio, que azotaban el silencio como látigos. «Callahan, sácala, trae la inmundicia a la nieve, y habremos acabado». Thomas se acercó a la puerta y la desatrancó lentamente. La madera crujió al abrirla, dejando entrar el aire frío del invierno y el resplandor de la antorcha. La multitud se reunió, con los rostros encendidos y los ojos llenos de malicia. John Callahan estaba cerca del frente, con la mandíbula apretada y los ojos brillando con la satisfacción de quien cree que ha llegado su momento. Thomas cruzó el umbral, llenando el espacio, con el rifle firme sobre el pecho. Su voz atravesó el tumulto con serenidad férrea. «No le pondrás la mano encima». Un murmullo recorrió la multitud, algunos abucheando, otros removiéndose con inquietud. John dio un paso al frente, su aliento se condensaba en el aire gélido. «Has sido en contra de tu sangre, en contra de tu nombre. ¿Crees que puedes avergonzarnos a todos manteniéndola aquí? Esa mujer no pertenece, y perderás todo lo que te aferras a ella». La mirada de Thomas no vaciló. «Entonces lo perderé todo». Las palabras impactaron como una piedra arrojada a aguas tranquilas, resonando entre los hombres, silenciando las risas. Por un instante, solo se oyó el crepitar de las antorchas. Entonces Elias Hardy, con voz fuerte y venenosa, gruñó: «Si no la entregan, nos la llevaremos». Dio un paso adelante, con la antorcha en alto,
y la multitud se abalanzó tras él. Thomas levantó el rifle, con el rostro impenetrable. La multitud aminoró el paso, detenida por la seguridad de su postura. No apuntó el arma al cielo como advertencia. Apuntó a la altura, rozando el gatillo con el dedo con la firme paciencia de quien conoce su terreno y no cede. «Retrocedan», dijo Thomas, y su voz resonó entre la nieve y el fuego. Durante un largo suspiro, nadie se movió. Las antorchas silbaron al caer los copos de nieve sobre las llamas. Los hombres vacilaron. Su coraje se desvaneció bajo el peso de su quietud. Sin embargo, John, amargado y orgulloso, siguió adelante, escupiendo palabras hirientes. «Arderás con ella, Thomas. Verás tu tierra arruinada, tu nombre escupido. Todo por una puta que...» La palabra no había terminado de salir de su boca cuando Thomas atacó. Blandió el rifle, pero fuerte y rápido. El golpe alcanzó a John en la mandíbula, desplomándolo en la nieve. Se hizo el silencio. La luz del fuego bailoteaba sobre los ojos abiertos, sobre las bocas entreabiertas por la conmoción. Nadie lo esperaba. El repentino estallido de violencia, la prueba de que Thomas Callahan no solo proclamaría su postura, sino que la impondría con fuerza. John yacía gimiendo, la sangre oscureciendo la nieve, su antorcha chisporroteando a su lado. Thomas no se movió para terminar la pelea. Solo se mantuvo erguido sobre él, con el rifle en la mano, mirando a la multitud. ¿Quién más? El silencio se hizo más denso, roto solo por el crepitar de las antorchas y la respiración entrecortada de John. Uno a uno, los hombres retrocedieron. Su bravuconería se desmoronó. Habían venido para una conquista fácil, una demostración de poder contra una mujer atada. No habían venido para esto, para el desafío inquebrantable de un hombre de pie bajo la luz del fuego, dispuesto a enfrentarlos solo. Finalmente, Elías maldijo, escupió en la nieve y giró su caballo. Los demás lo siguieron, murmurando, mientras sus antorchas se perdían en la oscuridad. Solo John permaneció, murmurando, mientras sus antorchas titilaban en la oscuridad. Solo John permaneció, despatarrado y humillado, antes de ponerse de pie tambaleándose también, con los ojos ardiendo de odio. «Esto no ha terminado», siseó, antes de tropezar tras los demás. Thomas permaneció en la puerta mucho después de que el último resplandor se hubiera desvanecido, mientras la nieve volvía a asentarse en silencio. Su pecho subía y bajaba, con las manos firmes a pesar de la tormenta de sangre que aún corría por sus venas. Luego, lentamente, volvió a entrar, cerrando la puerta a la noche. Lien Hua y Mei Lin lo miraban desde la luz del fuego, con el rostro pálido, pero sus ojos brillaban con algo feroz, alivio, asombro, tal vez incluso confianza. Mei Lin se rindió primero, apresurándose a rodearle la cintura con sus pequeños brazos, apretando su rostro contra él. Thomas se quedó paralizado. Luego apoyó la mano libre suavemente sobre su cabeza. Su mirada se alzó hacia Lien Hua. Ella se había levantado, de pie bajo la luz, con la colcha deslizándose de sus hombros. Su mirada, oscura y firme, ya no descendía por el miedo ni la vergüenza. Lentamente se acercó, con voz suave pero con el peso de la decisión. «Lo arriesgaste todo. Por nosotros». La respuesta de Thomas fue baja, casi un susurro. «No arriesgué nada que valiera la pena conservar». Algo se quebró en ella entonces. No debilidad, sino el muro que había construido alrededor de su corazón. Extendió la mano hacia él, con dedos temblorosos al rozar la áspera manga de su abrigo. Su mano permaneció allí, y en sus ojos ardía una luz que ninguna tormenta, ninguna turba, ningún pariente podría apagar. Él dejó el rifle a un lado, relajando sus hombros por primera vez. Arrodillándose ante ella, tomó su mano,
más grande y callosa, pero sujetando la suya como si fuera de cristal frágil. Levantó la mirada para encontrarla plenamente. «Eres libre, pero si lo deseas, quédate, como mi esposa». El fuego crepitó entre ellos, y por un instante el mundo pareció detenerse. Entonces sus labios se separaron. Un temblor la recorrió, y susurró que sí. La palabra fue tan débil que podría haber sido confundida con el suspiro del fuego, pero fue suficiente. Mei Lin se apretó entre ellos, sus pequeñas manos entrelazando las de ambos, uniéndolos en un círculo de calidez y alegría temblorosa. Los tres se arrodillaron a la luz del fuego, con sombras alargadas contra las paredes. Una familia no nacida de sangre ni de la aprobación del pueblo, sino de la elección, la rebeldía y un golpe en una noche de invierno. Afuera, la pradera permanecía en silencio, la nieve intacta una vez más. Pero dentro, la cabaña brillaba con más intensidad que nunca. La luz del fuego se extendía sobre sus rostros, uniéndolos en un vínculo que ninguna tormenta podría disipar. Y sin embargo, más allá del silencio, más allá de la quietud, la ciudad ardía de ira, los parientes de traición. La batalla se había anochecido, pero la guerra de corazones aún no había terminado. Pues al elegir el amor contra el odio, Thomas Callaghan se había enfrentado a la sangre y al nombre, y el ajuste de cuentas no terminaría solo con la luz del fuego.